Por fe estamos escuchando esta oración. Qué bueno. Gracias, Milton. Bueno, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esta noche, por esta oportunidad que nos permites compartir los hermanos juntos en alegría de tu palabra. Señor, te pedimos que fluyas a través de nosotros, Señor, que fluyas a través de la forma que tú quieras explicar esta clase, que fluyas en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre Santo, para que seas tú, Señor, el que traigas a nosotros aquellos principios, aquellos argumentos, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que no hayan distracciones y que nos podamos concentrar, Señor, y poder entender esta clase, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a subir de nivel bastante. Así es que voy a tratar de explicar un poquito despacio, pero voy a empezar a conjugar muchas cosas hasta que lleguemos a un estudio que es este. No sé si lo están viendo ahí. Voy a aterrizar en los, y lo van a recibir evidentemente, pero hay que explicarlo. Son los errores en que la Iglesia Católica nos hizo incurrir a nosotros a través de los libros apócrifos. Voy a empezar de esta manera. Hace unos días, hace unas clases para atrás, yo di un estudio sobre la voluntad del gobierno que Dios quería que nosotros tuviéramos. Estuve hablando de que Dios quería que nosotros viviéramos en una teocracia, que Dios sea el que gobierne todas las cosas. Esa teocracia que se quiebra, apunten ahí el capítulo, en Primera de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo de Israel pide que se les dé un gobernador y se escoge a Saúl, se quiebra la teocracia, que era parte de lo que Satanás estaba proponiendo en el pueblo de Israel, para que fueran gobernados por un hombre. ¿De acuerdo? Dios nunca quiso que el pueblo de Dios fuera gobernado por un hombre. Él quiso siempre gobernar a su pueblo. Por eso es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para que Él nos gobierne desde adentro, para que no se nos gobierne desde afuera. Es bien importante que tenga esto, porque en la iglesia de Pérgamo, otra vez, después de que Jesucristo muere por nosotros y deja el Espíritu Santo, nuevamente Satanás va a poner un hombre para que gobierne lo que se denominaría erróneamente la iglesia de Cristo. Se estableció una teocracia. Le piden permiso a Dios o le piden al profeta que se llamaba Samuel de que le diga a Dios de que ellos quieren tener un gobernante. Dios les concede el permiso y les pone a Saúl. ¿A dónde terminó Saúl? Saúl terminó consultando a una bruja que se llama la bruja de Endor. Y de ahí cae maldición sobre todo el gobierno humano que ha habido hasta la fecha. Satanás tomó el control. Acuérdense ustedes en el libro de Mateo capítulo 4, cuando Satanás llevó a Jesucristo a la cúpula más alta y le dijo que lo adorara y que si él se tiraba, los ángeles del cielo lo iban a tomar. Y Jesucristo le dijo, escrito está. Esas tres mentiras que Satanás dice en Mateo 4 aparecen compradas directamente en la iglesia de Pérgamo, que era el dominio de la comida, de la comida. Acuérdense que yo les he venido hablando a ustedes durante todo este tiempo, que aquel que violara la que se llamaba la Pax Romana, lo desposeían de todo y era considerado un delincuente. 2. Satanás dijo que si a él lo adoraban, él le daría todos los reinos de la tierra, y todos los reinos de la tierra proclamados por la misma Iglesia Católica le pertenecen a la Iglesia Católica. También les había mencionado a ustedes que en la Constitución ecuatoriana aparece todavía que Ecuador le pertenece a la Iglesia Católica. Y finalmente el poder político. Se juntaron el poder económico, el poder religioso y el poder
político. Pero la única manera de poder determinar la quiebra de estos tres poderes es a través de escudriñar las escrituras. Dios no quiso una democracia, tampoco, como tampoco quiso una anarquía, como es lo que estamos viviendo nosotros. Y finalmente vamos a llegar con el anticristo a lo que habíamos explicado en esa clase, a lo que se llama una dictadura. Una dictadura. ¿Quién va a ser el dictador en los tiempos del fin? Va a ser el anticristo. Esto era para recordar una parte de la clase. Muy bien. Al finalizar la iglesia de Pérgamo, nosotros, yo les había explicado, primero les explicó Sarina y yo después les expliqué un poco, y a esto se une una clase que dio Hermes el miércoles de esta semana que pasó, donde la iglesia evidencia que para poder controlar a esa iglesia, que se llama la iglesia de Cristo, ellos establecen, y ahora dentro de un ratito los vamos a repasar, una serie de leyes humanas, que están establecidas dentro del catecismo de la Iglesia Católica, y ese catecismo de la Iglesia Católica es administrada por un derecho que se llama el derecho canónico. El derecho canónico es una serie de leyes que están establecidas para que se gobierne la Iglesia romana. La Iglesia romana no está siendo gobernada por medio del Espíritu Santo. La Iglesia católica, apostólica y romana, o mejor dicho, la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana, como ellos están establecidos, tiene una serie de cánones, una serie de leyes que son las que juzgan a los hombres. Yo les expliqué cuando estoy comentando de esto, que la palabra de Dios dice que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero resulta que si usted se va a donde el arzobispo de su ciudad y usted le presenta el caso del arzobispo de su ciudad, él puede descasarlo. No es que lo divorcia, él lo descasa. Quiere decir que la Iglesia Católica no está respetando lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, sino que ellos establecen un derecho, repito, se llama derecho canónico, para que las personas sean evaluadas de una manera justa por los hombres en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Por qué se llamaba la iglesia el trono donde habita Satanás? Porque habían tres elementos que se conjugaban en ese momento. Vamos a hablar primero de los dioses que habían. Primero estaba el dios Zeus, que era el dios de los dioses. Segundo, estaba el dios Esclepio o Esculapio Póter o Sóter, que era el dios soberano, que era el dios que curaba, que era el dios que hacía milagros. Entonces, usted se encontraba que en la ciudad de Pérgamo, usted se iba a encontrar primero al dios de los dioses, que era Zeus. Segundo, se iba a encontrar al dios Salvador, que era el Esculapio, el dios Salvador. Y finalmente estaba el tercero, que era el que manejaba la ley romana, haciendo un simulacro de que se iba a gobernar a través de un emperador romano. Ahí están los tres establecidos, y por eso se llama el trono de Satanás, porque se juntan el Dios de los dioses, se junta el Salvador de los dioses, de los enfermos, y se junta también el emperador romano. La ciudad de Roma y los templos, la ciudad de Pérgamo y los templos que estaban en Pérgamo eran muy parecidos a un hospital. Ahí llegaba todo el mundo supuestamente a curarse, y supuestamente Satanás hacía los milagros. Esa figura es robada del libro de Éxodo, cuando las serpientes andaban picando al pueblo de Israel y ellos se morían. Entonces le dice Dios a Satanás, a Moisés, que haga una cruz de plata y que en la cruz una serpiente se enrolle, y que cuando ellos sean picados vuelvan a ver al cielo y va a morir inmediatamente. La persona no va a morir, sino que va a ser sanada. Todo eso acontece durante la iglesia de Pérgamo. Al final de la iglesia de Pérgamo, nosotros tenemos que se van a juntar tres elementos que ya hemos venido estudiando. Uno, la iglesia apostólica toma su poder. Dos, la sinagoga o los judíos que pertenecen a la sinagoga de Satanás están respetando la estructura
que tenían en el Sanedrín los fariseos, los saduceos, los celotes, todos ellos la están respetando. Quiere decir que ahora se está haciendo una mezcla de falsos apóstoles con una mezcla de sacerdotes, y ahora establecen una nueva relación, pero que no se había coronado, sino que se coronan hasta el momento en que llegamos a la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo se juntan entonces la doctrina de Satanás, que era que abandonaran el primer amor y que empezaran a seducir al hombre a pecar, que era lo que hacían los nicolaitas, y a quitar la oportunidad de que Jesucristo fuera y Dios los que gobernaban la iglesia. En la iglesia de Perga, en la iglesia de Esmirna, como no hay opción, entonces Satanás toma la decisión de destruir físicamente a todos los cristianos de aquella época y los manda a vivir a las catacumbas. Finalmente hay un emperador que está ascendiendo al poder, que se llama Constantino, que había tenido una batalla contra Magencio y él ganó la batalla, y en esa batalla Constantino había tenido un sueño donde había una cruz y él creyó que le estaba hablando Dios, pero no era Dios, evidentemente. Entonces hace una unión entre la iglesia pagana y lo que era, entre comillas, la iglesia cristiana. Se juntan. En ese momento, para proclamar a nivel imperial la iglesia, mandan a convocar a los personajes más importantes del Imperio Romano. Una vez que él vence a Magencio, lo manda a llamar y él da la orden de que ahora la iglesia cristiana se junta con las iglesias paganas que habían en ese momento en el Imperio Romano, y establecen una sola iglesia que se llama la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todos esos nombres después, a través de estos estudios, los vamos a ir aclarando. Él hace una convocatoria e invita a distinguidos dirigentes del Imperio Romano. Invita a 400 obispos paganos al evento. Ordena que todas las fuerzas militares de Roma, todos los regimientos, sean bautizados. Y todas las personas, hijas e hijos de los regimientos de todo el pueblo romano, eran ahora cristianos. Todas las propiedades de las iglesias en aquella época pertenecían obviamente a las iglesias paganas. Entonces las iglesias paganas ahora están obligadas a pasarles todos los templos a la nueva iglesia. Pero no solamente eso, sino que siguiendo las costumbres que hoy en día las seguimos viendo nosotros, el Imperio Romano le pagaba un salario a los obispos. Quiere decir que ahora los obispos, para recibir ese salario, ellos tienen que convertirse al nuevo cristianismo, y ellos siguen siendo sacerdotes. Entonces empieza la Iglesia Católica a tener una convulsión internamente, porque ahora se le cambia al nombre al Papa de Sumo Pontífice, que significa, era la figura más alta, que era constructor de puentes, y ahora él está construyendo puentes entre las distintas doctrinas que estaban, que ya les habíamos dicho, que eran los etonitas, que eran los mistraitas, y que eran los dioses del panteón y otra serie de religiones pequeñas, y empieza a hacer una sola grande. Aparentemente, yo les dije que cuando estábamos hablando de Mateo 13, se estaba hablando de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, al unirse estas dos iglesias, lo que hace es, en apariencia, una iglesia muy grande. Aparentemente la iglesia había ganado mucho, pero en realidad perdió, porque en la iglesia de Pérgamo vamos a ver lo que sucede de manera opuesta. Vamos a ver qué es lo que sucede ahorita. Entonces queda establecido lo que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero para que la iglesia pueda seguir gobernando de una manera clara y fehaciente, establece lo que se llama el derecho canónico. Dentro del derecho canónico establece los 7 sacramentos de la iglesia, que son esenciales para que la iglesia pueda gobernar
directamente a todo el mundo que por derecho a ellos le corresponde, porque ellos se apropian de la palabra y Jesucristo dice que él vino a salvar al mundo. Y entonces ellos se autoproclaman los salvadores del mundo y empiezan a establecer una serie de señales a nivel mundial para que sea una persona la que nos gobierna y esa persona es el Papa. Quiere decir que entonces el Papa, como lo explicaba Hermes, y ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, como lo explicaba Hermes, ahora él tiene toda la autoridad de Cristo en la tierra. Él es el que lo representa. Él es lo que se denomina el vicario de Cristo, y el vicario de Cristo en la tierra es realmente el Espíritu Santo. Cuando Hermes estuvo dando la clase, estuvo haciendo una serie de comparaciones entre lo que decía el catecismo de la Iglesia Católica y entre lo que decían las Escrituras. Yo no voy a volver a eso, nada más las voy a mencionar ahora más adelante. Entonces, los 7 sacramentos que ellos tienen empieza de la siguiente forma. Voy a empezar por el 7º, que es el que hace casualmente que toda la Iglesia Católica se amarre, y es que solamente la Iglesia Católica tiene el derecho de ordenar sacerdotes. Tiene que haber un proceso de iniciación. Solamente la Iglesia Católica puede ordenar sacerdotes, nadie más los puede ordenar. Y esa ordenación es la que le va a permitir a esos sacerdotes que solamente ellos pueden ordenar a, ¿cómo se llama? A administrar los siguientes 6 sacramentos de la Iglesia. Y cuando hay una orden sacerdotal, cuando hay una ordenación sacerdotal, lo que se dice es que el presbítero se consagra como sacerdote a través de los votos de celibato, pobreza y obediencia, y es lo que nosotros menos vemos: celibato, pobreza y obediencia. Ese celibato, pobreza y obediencia son una contradicción cuando estábamos hablando nosotros de Balaam, porque Balaam lo que hizo fue, que eso sí lo copiaron ellos, era que ellos eran el oráculo, que solamente ellos se podían comunicar con Dios. Ellos recibieron un estipendio, recibieron un dinero para poder maldecir al pueblo de Israel o para poder bendecir lo que Dios no los dejó, y finalmente los enseñó a transgredir la ley, a violar la ley. Pero esa transgresión que ellos establecen es cuando le enseñan al hombre que el hombre no tiene necesidad de arrepentirse delante de Dios, sino que tiene que hacerlo delante de los hombres, y que la absolución viene directamente de un hombre. Entonces, como solamente esos hombres pueden hacerlo, hay 6 sacramentos más que ellos van a tener, y los voy a mencionar rápidamente porque este estudio les va a llegar a ustedes también. Es el bautismo, la Santa Cena o la comunión, la reconciliación a través de una confesión de pecados, la confirmación, el matrimonio y la unción de los enfermos, antes llamado la extrema unción. Esos 7 sacramentos solamente los pueden llevar a cabo lo que dice la Iglesia Católica. Hasta ahí llegamos nosotros en lo que se estableció en el Concilio de Constantino. Eso se llamó así, se llamó el Concilio de Constantino. Ahora vamos a entrar nosotros en la etapa de la Iglesia de Tiatira. Si quiere la leemos, y voy a tratar de explicarla directamente en la Iglesia de Tiatira. Vámonos a la Escritura. Vamos a ver así. Es bien importante que me vayan siguiendo para así ahorrarnos nosotros mucho tiempo, porque yo tengo muchas cosas que enseñar hoy. Dice, habla el ángel de la iglesia de Tiatira, dice, esta es a la única iglesia de las 7 iglesias que Jesucristo se denomina como a sí mismo como el Hijo de Dios. Él se está denominando como el Hijo de Dios y tiene un propósito. No hay otro Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios, y le está diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto, que tiene ojos como llama de fuego, significa que está penetrando hasta lo más profundo de lo que está haciendo el hombre para constituir una nueva iglesia. Y les dice que tiene, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, que ustedes lo vieron hace mucho tiempo, que también lo explicó Hermes, significa juicio. El bronce significa juicio. Dios les está diciendo, yo estoy viendo lo que tú estás haciendo y yo te voy a juzgar por eso. Eso es lo que está diciendo. Y él va a explicar en detalle cada una de las cosas que están aquí, pero ustedes se van a asombrar con algunos de los términos que estamos leyendo para que ustedes vayan tomando nota y sean consecuentes con lo que está sucediendo en esta iglesia. Las obras que él conoce de ese remanente fiel, que era un remanente muy pequeño. Acuérdense que habían
mencionados en Mateo 13, 4 corazones, los que estaban sembrados junto al camino, etcétera, etcétera. Habían 4 tipos de corazones. Solamente este corazón, que fueron donde la tierra cayó en campo fértil, fue el que creció, y esta iglesia demostró tener 4 virtudes que Jesucristo está exaltándoles a ella en el capítulo 19. Le dice: yo conozco tus obras. Estas obras que él está conociendo aquí son las obras que él está demandando en la iglesia de Pérgamo, para que la iglesia de Pérgamo subsista y pueda seguir adelante. Y le dice: yo reconozco que eres una iglesia que tiene amor, que tienes fe, que sirves y que tienes paciencia. Les está diciendo, en medio de esta iglesia tan confusa en la que estamos nosotros, donde hay falsos profetas, donde hay falsos apóstoles, donde han tratado de exterminar a mi pueblo, esta iglesia que está aquí es la iglesia que tiene amor, la iglesia que tiene fe, la iglesia que tiene servicio y la iglesia que tiene paciencia. En otras palabras, es la iglesia que está produciendo el fruto del Espíritu Santo. Y le dice: y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Quiere decir que es mejor lo que en estos momentos se está haciendo, porque lo están manteniendo, que cualquier otra obra anterior, porque la iglesia viene en un proceso de desarrollo. Acordémonos, cuando terminemos de hablar de la iglesia de Pérgamo, que esta iglesia termina siendo una iglesia muerta. Y cuando empezamos nosotros a estudiar la iglesia de Sardis, es una iglesia que se encuentra completa y totalmente muerta, porque es una iglesia que está gobernada por la tradición. Y la palabra de Dios dice que la tradición invalida la palabra de Dios, invalida los mandamientos de Dios, y además de eso son pensamientos y filosofías de hombres. Les está diciendo eso. Y aquí ven una gran cosa que tenemos nosotros que ver. Jesucristo está acusando a los buenos de que están permitiendo algo malo dentro de la iglesia. Él los está acusando. Vean lo que dice aquí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice. Le está hablando a toda la iglesia, le dice: ¿qué toleras? ¿Quiénes son los que toleran? La misma iglesia. La misma iglesia está tolerando, la misma iglesia está permitiendo que haya una mujer, y Dios prohíbe que las mujeres sean las que gobiernen la iglesia, porque ya nosotros estudiamos el concepto de la mujer desde muchos puntos de vista, y no lo digo yo, sino que lo dicen las escrituras. Y voy a mencionar, yo había mencionado en su oportunidad Ezequiel 31, también había mencionado a ustedes que el pueblo de Israel, la mujer representaba al pueblo de Israel, pero en este caso también la mujer en Apocalipsis 9:8, Apocalipsis 9:8 significa seducción. La mujer significa seducción. Entonces tiene 2 maneras de verse. La primera seducción que se produjo en la humanidad fue a través de Eva. Y en la iglesia de Cristo, finalmente, para establecer otra vez el tributo a la mujer, aparece otra vez lo que se llama, la mujer que se llama Jezabel. Y el problema es que esa mujer está dentro de la iglesia. La mujer está dentro de la iglesia y entonces está corrompiendo la iglesia. Esta tiene lo que se llama la levadura. Está contaminando todo el pan. ¿Por qué? Porque están tolerando que una mujer sea la que esté ministrando desde una iglesia, y le dice que toleras a esa mujer que se dice profetiza. Y este es el otro problema. Ella es la que se dice profetiza. No es Cristo el que está denominando que esa mujer sea en esta escritura. Le está diciendo esa mujer que se dice profetiza. Esa mujer que está desde un púlpito predicando, está enseñando y seduciendo a quienes, a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? A los pastores, a los miembros de la congregación, a las familias, a los líderes. Los está seduciendo a través de una falsa enseñanza doctrinal a que forniquen y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa fornicación significa tener relaciones espirituales negativas con aquello que no produce lo que Dios quiere que se produzca dentro de la iglesia, que es una obra transformadora a través del Espíritu Santo. Eso es lo que está aconteciendo. Y ese es el reclamo que le hacen a Jezabel. Ese es el reclamo que le hacen a Jezabel. Y dice el Señor: en su inmensa misericordia, aún a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice Jezabel porque no es Jezabel, ya Jezabel murió, que Dios le dio en el Antiguo Testamento
en el libro de Reyes, Primera de Reyes, del capítulo 16 en adelante, le dan la oportunidad a Jezabel de que se arrepienta. Ella no se quiso arrepentir y ella murió como le había profetizado Elías, que ella iba a caer y que iba a ser, se reventó de donde usted ya estaba, se cayó y fue comida por los perros. Esta otra mujer que está aquí, es simplemente, se está denominando que el espíritu de esta mujer, de Jezabel, es el espíritu que está operando nuevamente en esta mujer que se dice Jezabel, con un problema serio, con un problema muy serio. El problema muy serio es que está enseñando, seduciendo, a fornicar a los líderes de la iglesia. Ese es el problema que tiene. Por eso es que esta mujer no es deseable. Y como en aquella época estaba la sociedad ya organizada, aunque era una sociedad mucho menos organizada que la nuestra, estaban organizadas en sindicatos. Y así como el Imperio Romano no permitía que una persona que no adorara al César tuviera el libre o el derecho a ejercer los derechos de un ciudadano romano. Ahora, aquí en esta iglesia que se llama Jezabel, ella se encarga de reunir toda la fuerza laboral para que pudieran hacer negocios y ellos pudieran, a través de los artesanos que ellos tenían, producir comercio. Quiere decir que los que estaban afiliados a estos negocios podían ellos establecer relaciones comerciales. Pero para poder usted establecer relaciones comerciales, usted tenía que participar de las actividades que ellos participaban. Y ellos participaban, cuando hacían sus negocios, ellos adoraban al César, ellos adoraban a los santos del panteón, porque los santos que estaban en aquella iglesia eran los mismos santos que tenía la iglesia romana, solo que les habían cambiado los nombres y en lugar de llamarse San Esculapio, le habían puesto el nombre de otro santo que probablemente era San Joaquín, por decirlo de alguna forma. Entonces eran santo y santo. Ellos tenían que entrar y ellos tenían que adorar a las personas que ellos adoraban. No solamente se acababa ahí, sino que ellos también, después de esos festines, tenían orgías, que era lo más normal, no solamente dentro de esa iglesia, sino que en todo el Imperio Romano. Y entonces ellos empezaban a tener no solamente fornicación espiritual, sino que también fornicación física, que fue lo que hizo Balán en el libro de Números 23 al número 25. Ustedes lo pueden ver ahí, lo pueden estudiar con calma en su casa, aunque yo me imagino que tanto lo han estudiado que ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. 22. Dice, he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras que ellos hacen. Lanzarla en cama es lanzarla a un momento de imposibilidad y tribulación. Ese momento de imposibilidad y tribulación es el momento que va a tener que pasar la iglesia, porque dice, y en gran tribulación, no solamente va a pasar la tribulación, sino que también va a pasar la gran tribulación y con ella todos los que adulteren y todos aquellos que no creen en la palabra de Dios. Adulterar es transformar, adulterar es cambiar. La leche adulterada es cuando usted toma la leche y le echa agua, entonces tiene leche adulterada. ¿Qué es leche adulterada? Es la palabra de Dios adulterada, es cuando usted toma la palabra de Dios y le pone componentes que no son de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir aquí. Dice, y a sus hijos, vean lo que dice aquí, a todos los que pertenezcan a esta iglesia, dice, a sus hijos heriré de muerte. Sus hijos serán heridos de muerte. Ahorita cuando entremos nosotros a las profundidades de Satanás, ustedes se van a dar cuenta que Dios también a los hijos les da una oportunidad para que ellos se arrepientan y salgan de esa iglesia que está contaminada, dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón de los hombres, y os daré a cada uno según sus obras. Este versículo 23 está directamente relacionado con el versículo 29, con el versículo 19, cuando él dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, está diciendo él, y le dice aquí al final, en el versículo 23, dice que yo soy el que escudriña la mente y el corazón de todos y cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a seguir. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido los que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré más carga. ¿Qué es una carga? Acuérdense cuando estudiamos el capítulo 23 del libro de Mateo. Una carga es una instrucción dada por los hombres
para cumplir dentro de una iglesia y sean gobernados por la iglesia. Mateo 23. Del 1 al 4 ustedes lo van a ver. Ahí está debidamente establecido. Entonces, ¿qué son las profundidades de Satanás? Ustedes se acuerdan que en Mateo 13:4 habíamos hablado de una ave y que esa ave se había robado la palabra de Dios. Esa ave había aparecido en el libro de Revelaciones, Apocalipsis 18:2. Y vamos a ver ahora lo que estamos diciendo y cuál es la oportunidad que le va a dar Dios a la iglesia para que sea salva y qué es lo que se denomina las profundidades de Satanás. ¿Qué es lo que hay en las profundidades de Satanás? Entonces, si querés pongamos Apocalipsis 18 del 1 al 6. Ahí lo tienen. Dice así. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente el ángel diciendo, ha caído la gran Babilonia. En Babilonia es donde empieza el concepto de religión y es cuando quieren edificar la torre de Babel y los hombres mezclan el barro con la brea, hacen una especie de ladrillos, empiezan a construir la torre porque ellos quieren alcanzar o que ellos quieren ser vistos desde toda parte donde ellos estén como el pueblo de Dios. Y entonces se construye la iglesia, la torre de Babel, y allá aparecen los personajes que se van a ver después, no dentro de mucho, que son los personajes de Nimrod, Semiramis y Tamuz, que son la madre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de Tamuz se deriva todo lo que nosotros vamos a conocer más adelante como la reina del cielo. Dice, y se ha hecho, vea lo que está hablando, Babilonia, que es Babilonia en estos momentos es Constantinopla o Roma, dice, y se ha hecho habitación de qué dice ahí, de demonios. ¿Y guarida de qué? De espíritus inmundos. ¿Y qué? Y albergue de ave inmunda, y ahí es donde aparece la palabra de Dios, y aborrecible. O sea que la palabra de Dios prostituida está apareciendo directamente en Roma y ha sido gobernada por demonios, por espíritus inmundos, y ha sido una palabra que ha corrompido a un pueblo. Y les dice Dios, porque todas las naciones han bebido, dice, todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, lo cual en estos momentos se da, porque el Papa es un personaje consultado por todo el mundo. Todos los gobernantes del mundo llegan a hacerle consultas a ellos y ellos tienen prerrogativas que no tienen las demás iglesias en el mundo. Le dice, han fornicado con ellos y a los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de las potencias de sus deleites. O sea, toda la generación de riqueza ha pasado también por la Iglesia Católica. Y aquí es donde está el punto que yo les digo. Y le está diciendo a la Iglesia, oí otra voz del cielo que decía, le está hablando ahora a la Iglesia, a la cual Jesucristo le está pidiendo que por favor salga. Y le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas. Las plagas son las siete copas de la ira. Esas son las plagas que van a venir. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Maldades es el corazón de Satanás, es el gobierno que Satanás ha impuesto a través de esta iglesia que se llama Babilonia. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó la bebida, prepararle a ella el doble. Entonces ahí estamos hablando de lo que se denominan como las profundidades de Satanás. Vámonos ok, vamos a seguir. Le dice, a la iglesia le está pidiendo, a la iglesia que no conoce las profundidades de Satanás, le está diciendo en el 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Por favor, ahí ustedes se pueden ir a leer el libro de Lucas en el capítulo 19, que se llama La parábola de las minas, donde Dios le da autoridad sobre las naciones, y también en Apocalipsis 24. Ahí aparece. 27 dice, y regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice a las 7 iglesias. Muy bien.
Terminamos con la iglesia. Ustedes tienen las notas, léanlas porque son unas notas bastante importantes las que yo les he preparado para que ustedes tengan. Vámonos a Hermes. Ahora no, aquí está parte de la explicación que dio Hermes la semana pasada. Si querés, quitemos esto, Hermes. Todavía no. Eso me salgo. ¿Cómo? ¿Eso es lo que va a hablar o me salgo? No, eso, pero lo que voy a hablar no está aquí todavía. Yo voy a hablar un poquito de lo de la iglesia, de lo de las falsas enseñanzas, para que la iglesia pudiera, lástima que, o sea, el estudio de Hermes que dio ayer, que dio el miércoles, es un estudio muy, muy importante para entender lo que nosotros estamos estudiando ahora. La iglesia tiene que utilizar un método coercitivo, un método de presión, y ese método de presión lo ejerció a través de las cruzadas y a través de la Inquisición. Y era la aplicación de ese código o ese catecismo de la Iglesia Católica aplicada a través de lo que se llamaba el derecho canónico. Cuando ellos enviaban un sacerdote a algún lugar a que evaluara si habían brujas o leían la Biblia o lo que fuera, esa persona era juzgada bajo lo que se llama el derecho canónico. Entonces, se hace una serie de introducción, una introducción grande de falsedades bíblicas para que la iglesia pueda ser gobernada. Entonces ellos establecen, yo saqué 17 puntos. En el estudio de Hermes ustedes los pueden ver también los mismos 17 puntos. Y él dice lo siguiente. Dice, la iglesia católica, yo la tengo aquí arriba, Hermes, vamos a ver. No, ponela, a ver. Baja un poquito más. Aquí está, no arriba. Arriba. Aquí están, dice. La Iglesia Católica, aquí donde está el punto negro, voy a empezar a leer para que ustedes vean cuáles son los 17 puntos que se establecieron en el SIC. ¿Qué es el SIC? El SIC es el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa en la primera línea el 2105? Que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el canon 2105. Esto está sacado directamente del canon de la Iglesia Católica. Dice, la Iglesia Católica es la única verdadera. La Iglesia Católica es la única iglesia verdadera. 2. La infalibilidad de la iglesia católica es infalible. 3. Es la única que tiene la capacidad de interpretar las escrituras. 4. El Papa es la cabeza de la iglesia y tiene la autoridad de Cristo. 5. La iglesia católica es necesaria para la salvación de la persona. 6. La tradición de la iglesia católica es igual a la escritura. 7. El perdón de los pecados, la salvación, es por fe y por obras. 8. El beneficio total de la salvación es solo a través de la Iglesia Católica Romana. O sea, usted no puede ser salvo si no es que una persona que esté debidamente autorizado por la Iglesia le perdona a usted los pecados, porque si no usted no va a tener salvación, no va a tener fe y no va a tener obras. 9. La gracia puede ser meritoria, aunque la palabra de Dios dice que la gracia no es por obras, sino que es por gracia. Ellos dicen que la palabra de Dios puede llegar a las personas por obras. Obviamente todo estará justificando la parte de las indulgencias. 10. El mérito de María y los santos puede ser aplicado a los católicos. 11. La penitencia es necesaria para la salvación. 12. Hablan del purgatorio. Yo voy a hablar de eso. 13. Las indulgencias. Voy a hablar un poquito de eso. María es intercesora, abogada, auxiliadora, socorro y mediadora, y además nos da los dones de la salvación eterna. 15. María libra las almas de la muerte. 16. Los rezos a los santos son permitidos. Y 17. Los elementos de la comunicación se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, la transubstanciación. Esos 17 puntos que están ahí, o que yo resumí de una manera diferente, son los 17 puntos sobre los cuales la Iglesia Católica se fundamenta para poder establecer el orden y nadie puede quebrarlos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Martín Lutero? Que también lo explicó Hermes. Si ellos excomulgaban a Martín Lutero o a cualquier persona y la Iglesia Católica no lo perdonaba, ¿quién lo iba a perdonar? Entonces él iba a irse
irremisiblemente al infierno. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Alguna duda? No. Muy rápido, pero bastante claro, Danubio. Más bien. Ok. Ustedes saben que todos estos estudios aparecen en Más que Vencedores en Facebook, ¿verdad? ¿Sí lo saben? Ok, muy bien. ¿Hay dudas o no hay dudas? Porque ahora viene la bomba, ¿verdad? Ay, papá. Okay. La palabra apócrifo significa oculto. La palabra apócrifo significa oculto. Voy a hablar un poquito de los apócrifos. Los apócrifos fueron escritos en un período que se llama el período del martillo o el período del silencio. Después de que se reconstruye el templo de Jerusalén, hay 400 años desde ese momento hasta la venida de Jesucristo. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, señora. Sí. ¿Qué significa apócrifo? Significa oculto. Oculto, ok. Sí. Gracias. Ok. Pero bueno, ahí tienen ustedes la referencia. Pero yo voy a irme por otro lado. De esta primera parte, nada más les quiero decir que esos libros que están ahí fueron escritos desde el momento en que nació Jesús, 400 años para atrás. Eso es parte de la profecía de Daniel que nosotros vamos a ver. Estos libros fueron rechazados por los protestantes y fueron aceptados como inspirados, que no son inspirados, son históricos, en el año de 1546. ¿Por qué son aceptados? ¿Ustedes se acuerdan en qué año se dio la reforma? ¿Alguna persona que me lo diga ahí? 1500 y algo. 17, sí. Ah. Y el algo es el que te voy a poner yo. 1517. Entonces, resulta que 29 años atrás, la Iglesia Católica no se ve qué hacer porque no podía justificar sus tesis de la indulgencia, de las indulgencias, ni tampoco podía justificar el purgatorio, ni podía hacer una serie de cosas. Entonces empiezan a introducir una serie de libros que no son permitidos por las iglesias protestantes. Entonces meten 4 tipos de libros. El libro de Tobías es un libro histórico. El libro de Judith y Macabeos es un libro patriótico. El libro de Sabiduría y Salomón es un libro lírico y místico. Y el libro de Siríaco y Eclesiastés y de Baruch son libros de calidad moral. Esos libros son introducidos dentro de la Biblia católica, pero todavía no voy a entrar a analizar un poquito la Biblia católica, sino que voy a dar otros conceptos que no apunté porque ahora que he estado aquí en la casa repasando me acordé de más cosas. Dice, 1, la sinagoga los acepta como inspirados en la Septuaginta, pero la iglesia cristiana no los acepta como tales. Por eso nosotros no los tenemos. 2, dice, algunos de estos escritos, de esos libros en la Biblia, ellos mismos mencionan que no son inspirados, sino que esos libros son inspirados directamente por los hombres. Y yo les voy a dar aquí algunas porciones para que ustedes las tengan, no las vamos a buscar. O Hermes, fíjate a ver si en Bible Gateway vos puedes buscarme ahí en una Biblia que se llama Dios habla hoy. Andate ahí. Para esa que está ahí. Borrame eso. Y poneme primero 1 Macabeos. Cuatro, 2.46, coma, 9:27. Danubio. Sí. El libro de Enoch también un apócrifo, ¿verdad? Pero es histórico. Sí. Correcto.
Vea lo que dice el 1:46, dice así. Y colocaron las piedras en la colina del templo, un lugar apropiado hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían de hacer con ellas. O sea, ellos no sabían qué hacer, era un libro histórico. No había ningún profeta en esa época que pudiera escribirlo. Vea lo que dice el libro de Macabeos cuando está terminando también. Macabeos 9:27. ¿Qué dice? Fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, fue histórico. Dice, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Entonces pregunto, ¿fue un libro inspirado por Dios? Claro que no lo fue. No lo fue. Poneme esta otra escritura, Hermes. Arriba. Esta es segunda de Macabeos, 2 Macabeos 15. 2 puntos. 37 guión. Vean lo que dice. Y sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Vea la forma en que termina este escritor, dice. Y yo termino aquí mi narración, dice, está terminando una narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, eso fue lo que yo pude hacer. Así como no es agradable beber vino, ni agua solos, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto. Dice, del mismo modo, es una obra, oye lo que dice aquí, es una obra literaria. La variedad del estilo agrada a los ojos de los lectores y con esto mi relato termina. ¿Me explico? Entonces ustedes tienen ahí establecidos también que los libros apócrifos no son inspirados por Dios, son escritos directamente por los hombres. Vamos a ver otra cosa. Ponemos ahí estas escrituras. Óyeme todo eso. Tobit 2:12, según de Macabeos 15:14, Baruch 3:4. Ahora aquí van a ver una cantidad de contradicciones terrible que van a contradecir la posición de los judíos con respecto a lo de los ángeles. Dice la 2:12. Se les enviaba a sus patrones y ellos se las pagaban. Un día, el 7 del mes de Distro, terminó su tejido y se lo envió a sus patrones. Ellos pagaron todo y además regalaron un cabrito para que no se lo comiesen. Yo creo que no será Tobías. Sí, estoy bien, ¿no? Tobías, así es, hermano. No lo da. Bueno, pasemos a la otra escritura entonces. ¿Qué dice Macabeos? Dice, Onías tomó la palabra y dijo, este es Jeremías, profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo. Tampoco, está dando las escrituras equivocadas. 3:4, vamos a ver Baruch 3:4. Señor Todopoderoso Israel, escucha las súplicas de los israelitas condenados a muerte de los hijos que pecaron contra ti y no te hicieron caso. Y su Dios y Señor, para que, bueno, yo les voy a mandar estas escrituras bien, porque aquí lo que hay es una confrontación en la intercesión. El pueblo está intercediendo y la Iglesia Católica dice que los que interceden son los ángeles y no son los ángeles. Yo les voy a mandar estas escrituras porque las saqué ahora rápido, las saqué de memoria y ya vi que la memoria me falló. Nada más ponerte estas otras dos. Según de Macabeos 14:42. Sí, 46. Vamos a hablar de la redención de las almas. Aquí dice, prefiriendo morir, estamos hablando de la redención de las almas, dice,
prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. Aquí estamos hablando de la redención de las almas. Y dice el 46, y casi completamente desangrado, se arrancó las entrañas y tomándolas con las dos manos, las arrojó sobre la tropa, pidiendo a Dios que la vida, pidiendo al Señor de la vida que algún día se las devolviera. De este modo murió. O sea, aquí hay que profundizar más en estas escrituras, pero todas esas escrituras lo que están hablando es que son doctrinalmente equivocadas a las doctrinas judías. Yo les voy a mandar estas notas para que ustedes las tienen. Entonces, vámonos al estudio porque ya vi que aquí yo metí unas escrituras que están equivocadas. Y aquí sí nos vamos a ir directamente a las escrituras que yo les estoy diciendo. ¿Qué les quiero demostrar a ustedes? Les voy a demostrar 4 cosas a través de las escrituras. ¿Cuáles son los problemas con los apócrifos? La salvación por obras, el dinero como ofrenda por los pecadores para los muertos y los errores históricos. Entonces vamos a ver, ¿qué pretendo yo con este estudio? Que ustedes entiendan un poquito por qué fue que los libros apócrifos fueron introducidos dentro de la Iglesia Católica. Vamos a hablar primero, bájate donde dice problemas con los apócrifos. Ok, vamos a hablar de la magia. Los libros apócrifos hablan de la magia. Y ustedes lo van a ver aquí en las escrituras que yo les voy a dar. Dice, vamos a leer Tobías 6, 5 al 8. 5 dice, el muchacho abrió el pescado y separó la hiel, el corazón y el hígado. Luego puso a asar un poco de pescado y se lo comió. Y el resto lo saló y lo guardó. Y siguieron juntos el viaje hasta que llegaron cerca de Media, donde el muchacho preguntó al ángel. Aquí hay un diálogo entre un ángel y este muchacho le dijo, amigo Azarías, que era el ángel Azarías, ¿para qué sirven de remedio la hiel, el corazón y el hígado del pescado? Y él le contestó, vean aquí la respuesta de lo que es la brujería o la magia. Y él le contestó, cuando una persona es atada por un espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. ¿Están viendo la figura? Cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. Vamos a ver qué dice la Biblia nuestra. Nos ponete ahí, 1 Samuel 16, 23. ¿Cómo es que se apartan los espíritus malos? Primera de Samuel, hermano. 16, 23. Hermes. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, hay una posición de seguridad y se hacía a través de la alabanza al Señor. ¿Lo ven ahí? Ok, vamos a lo que decía Tobías. ¿Qué decía Tobías? Cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. Eso es lo que se llama brujería, exactamente lo que se conoce como brujería. Entonces, ¿qué dice abajo? Lo tengo subrayado en negrita. Esa enseñanza supersticiosa no tiene lugar en la palabra de Dios. Y el renglón que sigue dice, los apócrifos también enseñan que el perdón de los pecados es por esfuerzo humano. Ahora vamos a irnos a la salvación por obras, la salvación por obras. A ver, me léete el 7. Dice, así sucederá también a todos los que viven honradamente.
Da limosna de lo que tengas, y cuando des limosna, no seas tacaño. Cuando veas a un pobre, no le niegues tu ayuda, así Dios tampoco te negará la suya. Da limosna según tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, no te dé miedo dar limosna de ese poco. Perdón, y aquí hay mucho lo que están usando ahora los predicadores, algunos de los predicadores. De hermano, hágalo por fe y Dios lo va a suplir. Eso es mucho lo que se da hoy. ¿Qué sigue? 9. Haciéndolo así, estarás ahorrando un tesoro precioso que te servirá cuando pases necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas. Dar limosna es hacer una ofrenda agradable al Altísimo. Ok, ¿lo ven aquí? Que una persona que da dinero, ¿qué dice ahí? Impide que el hombre caiga en las tinieblas. Impide que el hombre caiga en las tinieblas. Entonces, dar limosna hacía que la persona fuera librada. ¿Qué dice Tobit 12:9? El mensaje lo tenés. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Ok. Es la única condición. No es que respetarás a padre y madre y tendrás larga vida. No. Usted suelte el dinero y va a tener la larga vida y va a ser purificado. Dice, sabemos de las escrituras que las limosnas, que son dinero, comida, dado al pobre o necesitado como caridad, no purifica los pecados. Los pecados que nos purifica, solamente Jesucristo los purifica. Finalmente tenemos el dinero para las ofrendas y la salvación de las almas. Bajemos, Hermes. Vamos a leerlo en Macabeos 14. Aquí es importante que estas escrituras se metieron para sacarle el dinero a la gente. Y también vimos cómo se introdujo la brujería dentro de la Iglesia Católica en estos versículos. El estudio es muchísimo más grande, pero yo solamente saqué algunas. Léeme el 40, Hermes. Dice, En adelante. pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, dice, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Ahora, si pongan atención aquí, ¿qué se va a hacer con la plata que recogen? ¿Qué dice? Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pregunta, ¿cómo fue que van a ser resucitados esos muertos? Por el pago de 2,000 monedas de plata. ¿Me explico? Ahí es donde están justificando ellos el pago de las penitencias. ¿Ok? La sacada de las almas del purgatorio. Bueno, hay otros libros más abajo que ustedes los van a ver, pero que son errores históricos. Eso es corto, eso no tiene mucha ahí lo que estoy hablando es de que hay errores en cuanto a las fechas. Y esos errores en cuanto a las fechas son muy normales encontrarlos en las Biblias católicas. Pero esto se los doy para que ustedes los tengan. Cuando ustedes hablen con una persona, no peleen. No hay que pelear con las personas, simplemente hay que llevarlas al razonamiento. Tampoco ese es el problema, que caigan en razonamiento, porque es que no, se ponen, bueno, pues. Ok, Almes, quitemos esta pantalla. Ok, esas escrituras están dadas ahí porque ellos dicen que los libros apócrifos son libros que son verdaderamente inspirados. Ya yo les di muchas escrituras donde se decía que la palabra de Dios, que los libros apócrifos no eran inspirados por Dios, eran libros históricos, eran libros patriotas, eran libros poéticos, eran libros líricos, eran libros de moral, pero nunca fueron libros. Es más, una de las características de los libros apócrifos es que ellos no se entremezclan con los demás libros de la Biblia.
Usted, por ejemplo, puede entremezclar Primera y Segunda de Reyes con Daniel, con Jeremías, con Isaías. Ellos no. Ellos están en una parte donde no lo pueden hacer. Por eso se llama lo que se llama el periodo del silencio. Bueno, esto es como referencia. Ya ustedes empezaron a ver la iglesia de Sardis, que es la iglesia que está muerta. Ahora el hermano Jaime, creo que a partir de esta semana que viene ya le va a tocar a él darles mucha doctrina. Les va a hablar a ustedes de las doctrinas centrales del cristianismo. Va a poner una comparación entre el cristianismo y el catolicismo, el cristianismo y el mormonismo, el cristianismo y la iglesia, la católica, el cristianismo de los testigos de Jehová y el cristianismo de los adventistas. Pero ya con esto ustedes tienen una historia de a dónde estamos y por qué estamos aquí. Entonces, revisen las notas, que yo sé que es bastante lo que han tenido, pero nosotros también es bastante lo que hemos escrito, lo que hemos tenido que aprender para que lo tengan, para que ustedes vayan intentando reproducir lo que estamos haciendo y no se les dificulte al final, porque faltan solamente 2 iglesias. Cuando lleguemos a la 7ª iglesia, se acabó la iglesia. En la Odisea ya no hay iglesia. Ya la iglesia se acabó. Ya no hay más. Ahora la iglesia se va a encontrar en el cielo y cambia completamente la enseñanza. La enseñanza es completamente diferente, porque vamos a ver que mientras la iglesia está en el cielo, en la tierra están pasando muchas cosas. Entonces, hay que discernir cuáles capítulos de esos se están dando en el cielo, porque la iglesia está en el cielo, y cuáles de esos capítulos se están dando en la tierra. Todos los capítulos tienen un final. En el capítulo 7 hay un final. En el capítulo 11 hay un final. En el capítulo 14 hay un final. En el capítulo 16, o sea, todos los capítulos tienen finales. Entonces, el esquema va a cambiar. El esquema del Apocalipsis va a cambiar mucho la enseñanza. La vamos a cambiar bastante. Pero yo les pido que por favor aprendan bien lo de la iglesia, porque ahora me quedan 2 cosas. Vamos a volver a repasar lo que fue la iglesia. Vamos a repasar lo que fue Mateo 24 y vamos a empezar a la parte del Antiguo Testamento, que es Daniel 9, del 24 al 27. Para que ustedes vean que todo eso se va a amarrar y entramos en una etapa diferente. Aquí no estamos explicando mucho porque se supone que todos nosotros entendemos en el contexto en que nos encontramos hoy. Y hemos visto históricamente lo que ha pasado en la iglesia, pero hemos estado absortos de lo que es el judaísmo. Y vamos a entender nosotros el judaísmo. Ustedes van a entender, por ejemplo, que los que van a estar durante la tribulación y la gran tribulación van a ser los judíos y los que no recibieron a Cristo. Y ellos van a ser perseguidos. Y los 144,000 van a ser enseñados por los 2 profetas, que son Moisés y Elías. Ellos les van a estar enseñando la palabra de Dios. Y ellos van a creer, pero no van a ser salvos por la fe, como nosotros, por la gracia. Ellos van a ser salvos por las obras. Ellos se van a salvar por las obras que están establecidas. Entonces va a cambiar mucho la enseñanza. Repásenlo. El hermano Jaime les va a estar dando también una enseñanza muy bonita. Es bastante interesante que ustedes aprendan las doctrinas, porque las bases para entender las doctrinas que vienen ya las tienen. ¿Qué es esto que hemos estado hablando? Nos falta hablar de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se va a ir al cielo. La iglesia de la Odisea es la iglesia que se va a quedar. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Sardis, de Tiatira y de Éfeso se quedan. La gran mayoría se queda. La iglesia de Filadelfia se fue y se va a ir, y vamos a ver las promesas. Entonces el cuadro va a cambiar. ¿Preguntas? O sea que solo se va a una iglesia. Ay, perdón. No, sí, déle, hermano. Pregunte usted. Voy. Entonces, gracias. Ajá. ¿Por qué dijiste que los 144,000 se van a salvar por las obras y no porque hayan sido convencidos de que Jesús es solo a través de él pueden salvarse? Porque cuando Jesucristo muere, queda el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nosotros. Y cuando la iglesia se va, ¿quién ya no está en la tierra? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién queda? Las obras de la carne. O sea, quedan las personas, no queda el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el cielo.
Ok. Entonces, por las obras Sí, de ellos. por creer en el Señor, que es una obra, no por gracia. No por gracia. Sí. Ok. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, no por obras. Sí. Ok. Bueno, ¿Ok? Sí. Gracias. Iglesia de Sardis no lo hemos visto, Lo estamos empezando a verla. Sí, porque ya la última fue Tiatira. Sí, vamos a empezar a ver la de Sardis, es correcto. Y ya el hermano Jaime, que está aquí, va a tener que empezarse a preparar, porque yo creo que ya el otro viernes le toca. Okay. Muy bien. Ahora sí, Sarina. No, que yo había pensado que eran dos iglesias, la de Filadelfia y la de Esmirna. Esas son las dos de las cuales Jesucristo no tiene queja. Por eso. Ajá, entonces ellas, las dos van a estar, se van, pues. Sí, pero acuérdense que ha habido un remanente fiel. El remanente fiel es el que se va. Y el modelo de iglesia, Ajá. después de que, ¿cómo se llama? Martín Lutero trae otra vez a la palestra la palabra de Dios. La iglesia que cumple la palabra de Dios sin queja es la iglesia de Filadelfia. Pero se van a salvar los de Éfeso, el remanente pequeño, un grupo pequeño. Ok. De la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, si ustedes están hechos un portento ahora. Aquí no hay duda de nada. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere orar? Hermana Betty. Sí, hermano. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, bendito Dios. Señor, te damos muchas gracias porque día a día nos sorprendemos más, Señor, de tus enseñanzas. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo que nos das. Nos regalas, Padre Santo, y nos enseñas a través de nuestros hermanos. Tú dales gracia sobre gracia, bendito Dios, y dale sabiduría del cielo, bendito Padre Celestial, para que, así como nos aclaran, Señor eterno, se nos quede en nuestras mentes, bendito Padre Celestial. También te pedimos, bendito Dios, por ellos, Señor. Tú los conoces, Señor, desde lo más profundo de su corazón. Sabes lo que carecen y sabes lo que necesitan, Señor. Llénalos más de ti, Padre bendito. Enséñales más, Señor. Que el Espíritu Santo siempre les esté revelando, Padre Santo. Y bendícelos, Señor. Bendícelos en cada momento, porque a través de ellos nosotros somos bendecidos, Padre Santo. Asimismo, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos por un día más de vida. Gracias te damos, Señor, porque siempre vemos tu rostro, Padre Celestial, y sentimos tu presencia en nuestros hogares, Señor, con nuestra familia, Padre Santo. Y vemos de tu gloria, Señor, cada día, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos das, Señor. Gracias porque siempre nos sostienes de tu mano y no nos dejas, Padre Celestial. Cada día vemos tus grandes maravillas y tus obras en nuestras vidas, Padre Celestial. Por eso estamos muy agradecidos delante de ti, Dios eterno. Y gracias, Dios, por terminar este día, Señor, y que vea el día de mañana, que es descanso, Señor, y nuevamente el domingo para escuchar tu bendita palabra. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches.